Mi Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios, según Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. Dios dijo a Moisés: escribe para memoria una Biblia. Éxodo 17:14 y Deuteronomio 31:24. La Biblia es el libro más antiguo, según Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. La Biblia es el libro que más sabe, según Éxodo 24:7. La Biblia es el libro que te puede bendecir hoy si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Éxodo 15:26. Estamos en sábado, día de reposo, según Génesis 2:3. Estamos a día 6 de marzo del 2021. A esta hora son las 4:30 de la tarde. Somos verdades de valor eterno. La anterior conferencia de febrero 27 del 2021 se tituló Los ángeles de Dios que suben y descienden, según Juan 1:51. Para la gente de verdades de valor eterno, la Biblia es absolutamente la palabra de Dios y no la cuestionamos en ninguna de sus partes. Y escudriñamos porque nos parece que en ella nos informamos de que tenemos vida eterna, según Juan 5:39. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo. El tema para hoy es: como nunca nosotros hemos hablado de temas más bien rápidos, pero en esta vez será un poco como prolongado el tema, porque siempre el tema es la base para desenvolver la conferencia, el mensaje. Saludamos ante todo a nuestros internautas, a los de que común y corriente nos están sintonizando a esta hora. Los saludamos en el amor de Dios. Siempre hablamos palabra de vida eterna. El tema, una vez más citamos, es el reino de los cielos, de Mateo 3:2, el cual es el reino de Dios, según Marcos 1:14. Ese reino entre los hombres está, según el libro de Lucas 17:21. O lo que es lo mismo, el reino de Jehová, según Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Y Segunda de Samuel 7, 8-17. Es el reino eterno. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 6, preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel? En el libro de los Romanos, el capítulo 14 y versículo 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. En el libro de Marcos, uno de los libros que se lo recomiendo profundamente y con razón de este tema, es un libro que habla nuestro idioma, nuestro lenguaje. El libro de Marcos en este tema es el más claro. Se lo recomiendo. Y dice de esta manera: aunque ya habíamos dicho aquí que nosotros
los de verdades de valor eterno, la palabra es absolutamente sí y amén. Visto de esa manera, el libro de Marcos nos ha dicho que el versículo 30, capítulo 4 y versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Al ser encuestado Jesús, que ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Cómo es el reino? Porque venimos hablando del reino desde Génesis hasta Apocalipsis, pero muy poca gente, ni dos en esta tierra, hablarán con tanta claridad como en esta ocasión de en qué consiste, porque siempre existió esa pregunta de qué es el reino, cómo es el reino de los cielos. Se dice el reino de Dios, se dice el reino de el trono de David, se habla del reino. Entonces, en alguna ocasión, según el libro de Marcos, lo encuestaron a Jesús y le preguntaron: ¿qué entendemos por el reino de Dios? Y el versículo 30 dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿A qué haremos? ¿Cómo podemos dibujar? Dijo Jesús. ¿Cuál es el símil? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Y dice que, o con qué parábola, ¿cómo haré? Y todavía hoy la gente no sabe qué es el reino de Dios. Por eso le decía yo, tenga la bondad de apropiarse del libro de Marcos y leer conmigo el capítulo 4 y versículo 30 en adelante, y verá usted lo que estamos explicando ahí. Y entonces dice que, ¿qué haremos para explicar? Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O por qué parábola o con cuál parábola lo compararemos? ¿Cómo podemos hacer que lo vean claramente el reino de Dios? Y todavía hoy la gente no lo puede coger, no lo puede entender. Pues los de verdades de valor eterno estamos felices porque lo entendemos claramente, sabemos de qué se trata. La gente está hablando de la Biblia, pero en realidad no saben cómo agarrar ese mensaje, el mensaje de la Biblia. Tal vez les falta oración, tal vez les falta hablar con Dios. Pero aquí vamos a entrar de lleno a explicar qué es el reino de Dios o el reino de los cielos, al punto de que, según el libro de Lucas 17:21, dice que un momento se les respondió y se le dijo al auditorio: el reino de Dios entre los hombres está, pero la gente no ve cómo es. ¿Dónde está el reino de Dios? Pero bien, el libro de los Romanos nos dice que el reino de Dios, para que usted entienda, no es comida ni es bebida, sino que es paz, justicia. Por si acaso la gente no entiende, pues la Escritura lo está diciendo, que la gente quería saber qué es. Entonces, Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida.
Y ya hemos dicho que en el libro de Marcos 4:30 dijo que ¿cómo haremos para explicarle a la gente lo que es el reino de Dios? Y entonces dijo, me apropiaré de una parábola y la compararemos. Compararemos la parábola, lo que diga la parábola será el encargado de demostrar cómo es el reino de Dios. Y dice el versículo 31. El reino de Dios es como el grano de mostaza. Versículo 31 del capítulo 4 de Marcos. El reino de Dios es como el grano de mostaza. No sé si a ustedes le está quedando más grande todavía. El reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ya le decía que me agrada mucho leer Marcos porque habla nuestro idioma. El reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas. O sea, el reino de Dios es como una semilla del grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña. Es un grano muy diminuto. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que cuando se siembra es muy pequeño. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así es el reino de Dios. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de David. Así es el reino de Dios. Y en Marcos 4:32 nos dice que esta semilla crece y se hace la mayor de todas las semillas, al punto que echa grandes ramas. Este arbolito de mostaza ahora, esa semillita que no era nada, era invisible, se hace un árbol. Y brotan grandes ramas, al punto que las aves de los cielos pueden venir y hacer nidos en los granos, en los brazos, en las ramas del árbol de mostaza. Y en la sombra del árbol de mostaza, abajo, pueden morar muchos animales rastreros, ratones, conejos y otra especie. Ahí pueden hacer la sombra porque además les cae alimento. La semilla de mostaza crece y luego también da semilla para los animales que vienen a posarse en sus ramas y a estar en sus raíces. Entonces, eso es comparado el árbol de mostaza con el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de gente. Ahora bien, según Marcos, el versículo 32 del capítulo 4, dice que vienen las aves del cielo y pueden posarse allí, y que los animales rastreros pueden estar bajo su sombra. ¿Qué son simbólicamente las aves que vienen? Las aves que vienen es lo que la gente coge. Esas aves son tipificadas con los vicios y las maldades de la humanidad, de los hombres, las mujeres, que aunque son semillas de mostaza y parte del reino, cogen esos vicios, cogen maledicencias,
cogen todo lo feo que hay en este mundo de parte de Satanás. Pero también lo que está debajo, esos roedores, que son las cosas malas que los hombres hacen, los que son parte del reino. Adulterios, fornicaciones. Entonces, eso está tipificado con esos animales que vienen a posarse en la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es usted. Usted tiene vicios y tiene cosas feas, malas, muy malas cosas. Y siendo así en el simbolismo, entonces hemos de decir que cuando hablamos del reino de Dios hablamos de gente que son ángeles de carne y hueso, como lo hemos dicho en otras conferencias. Ahora bien, ¿cómo es eso? No hay nada más pequeño que una semilla de mostaza, pero tampoco hay nada más pequeño que el alma de los hombres, de los hijos de Dios, que según dice el libro de Génesis, el capítulo 6 y versículo 2. Y por donde quiera encontramos, dice, los ángeles de Dios. Encontramos también en el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 6, y en el capítulo 2 y versículo 1. Y dice que los hijos de Dios vinieron un día. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Son esas almas que descendieron por las gradas y que suben y bajan. Y luego entonces esas almas son manifestadas a través de su mamá, a través de su papá, son manifestaciones. Ellos allí se reproducen, crecen. Entonces son esas almas tan pequeñas que son ángeles, son diversas almas, unas que vienen así. Por ejemplo, alguien dice, mi hijo o fulano de tal era un sabio o es un sabio. Es que no es que se hizo, es que desciende como eso. Aquí en este mundo se manifiestan cosas buenas y cosas malas. Esas cosas buenas son porque las almas que descendieron vienen ya preparadas para eso, para hacer grandes cosas o para hacer en el bien o en el mal muchas cosas buenas o de pronto cosas muy malas. Por tanto, esas semillas de mostaza son las almas que se han metido entre nosotros, en los seres humanos. Nosotros somos, en principio, somos las almas, somos las semillas. Por tanto, dice Ezequiel el capítulo 18, que todas las almas son mías. O sea, todas las semillas de mostaza son mías. En este caso las llamamos mostaza, pero ellas son almas. Entonces, ellas son el reino de Dios, son el reino de los cielos, son el reino de Israel manifestado. La gente no conoce muy bien estas cosas, pero están buscando el reino de Dios. Y dijo el libro de Lucas, el reino de los cielos entre los hombres está. O sea, está entre nosotros. Pero hasta que le quitamos el velo a la gente puede saber quién es usted, quién es usted. Y si usted va conmigo al capítulo 3 del libro de Juan, dice que usted, para entender esto, necesita nacer de nuevo. Es decir, como una alegoría. Si usted no entiende a través de la palabra, necesita hacerse a alguien que le ayude. Muchas cosas están sucediendo porque a usted no se le habló claro y usted no dio tiempo para eso. Una anécdota de un hermano de la tierra colombiana que estaba en la provincia del Guayas, en Ecuador. Él estaba allá, paisa, con su esposa paisa y con sus hijos paisas. Allá eran creyentes y hacían parte de una congregación. Y los visitó un pastor ecuatoriano que fue también a ese viaje con un hijito de él. Y el creyente, el colombiano, le hizo la atención a su pastor y le hizo preparar un chocolate y le dieron arepa paisa.
Entonces el pastor dijo, vamos a orar para luego comer este alimento, para comer este pan. Inclinaron sus cabezas y el pastor dio gracias por este pan. Y después el pastor le decía al niño, porque el niño miraba a su papá ecuatoriano, y el niño lo miraba al papá y con la mirada le decía, pero es que esto no es pan. Y oraron y dieron gracias por el pan, pero el niño veía que era una arepa y chocolate. Pero entonces el niño calladito le dijo al papá, papá, pero esto no es pan. Y el papá le decía, sí, mi hijo, esto es pan. Muchas veces la gente va a la congregación, a su iglesia, a su congregación, y el pastor o la gente le dice, bienvenidos, vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a comer el pan de Dios, pero resulta que cuando los creyentes se van de la congregación, entonces nos damos cuenta que los hermanos se van vacíos, no entendieron, no comieron nada. Ellos podían decir, se nos dijo que nos iban a dar pan, pero el pan no nos dieron, el pan del cielo no nos lo dieron, porque no lo entendieron. Entonces, al comienzo de esta conferencia dijimos que la palabra de Dios es el pan de Dios, es la palabra de Dios según Deuteronomio 8:3, es el pan de Dios según Mateo 4:4. Y cuando la gente ha comido el pan es porque entendió. Si no entendió, usted podía decir como el niño ecuatoriano, ¿y cómo esto no es pan? Es que no es pan si no está explicado. De esa manera nosotros hemos venido hablando de los ángeles, hemos hablado de la semilla de mostaza, que es precisamente el alma. El alma es mucho más pequeña que la semilla de mostaza, es más pequeña. Pero siendo eso usted más pequeño, se desarrolló, es grande, pero esa alma, como dice el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12, que la palabra de Dios dice que es capaz de partir el alma. Aún siendo pequeña, la palabra de Dios la alcanza a partir. Les deseo bendiciones, desearía que entendieran, desearía que esto sea pan, que coman pan, porque usted no sabe de dónde viene ni para dónde va. Hablar por hablar es como no comer pan. En alguna otra ocasión, yo hablé ya en una conferencia de unos hermanos que estaban aquí en Colombia, y cuando comenzaban el camino de la palabra, entonces los padres le dijeron al niño, a un niño, el primer niño, y le dijeron, mijito, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este pan. Y entonces cerraron los ojos y el niño también. Entonces el padre le dijo al niño, por favor, usted niño, hijo mío, haga el favor de orar. El niño estaría por ahí en unos 5 años o menos. Y entonces oró. Pero cuando terminó la oración, había un poquito como de risa entre los padres. ¿Por qué? Porque el niño orando dijo, Señor, yo te doy gracias, aunque este pan no es gran cosa. Usted en su congregación podía decir, Señor, te doy gracias por esta poca cosa. Pero lo que hemos hablado es verdad de valor eterno. Seguiremos hablando y desenredándole quién es usted y hacia dónde va. Si usted tiene algunas apetencias, además de que se le dijo que usted es un alma, es una semilla, y usted tiene ciertas cosas, a su casa llegan ladrones, usted visita lugares que no son legales, entonces esas son cosas porque dice que a las ramas de la mostaza llegan a morar ciertas apetencias, ciertas cosas feas. Si usted está casado y pretende tener, esas son cosas que están viniendo, que se arriman a usted como grano de mostaza. Si usted tiene alguna cosa que es defectuosa humanamente, que daña a su familia, no se olvide de que es porque esas cosas son como si fueran aves sucias que llegan a morar a sus ramas.
deseche eso y viva lo que es el reino de Jehová, o el reino de Dios, o el reino de los cielos, porque el reino de los cielos entre los hombres está. Les habló el hermano Germán Uribe Bravo en esta tarde de sábado, y les deseamos bendiciones hasta una próxima conferencia. Según como usted vaya, es como nosotros estamos alimentando su alma, alimentando su persona, alimentando su diario vivir. Le deseamos bendiciones. Amén.